El objetivo de este vídeo va a ser conocer qué es jQuery UI y cuáles son sus principales funcionalidades. Pero antes de entrar en ello, vamos a conocer qué son los plugins, que es parte fundamental de los componentes de jQuery UI. Bien, pues jQuery es una librería que está diseñada de tal manera que su arquitectura permite el uso de plugins. Y se ha creado así con el objetivo de que esos plugins, de que esos añadidos, permitan la extensión de la librería por parte de terceros. Es decir, que un desarrollador no perteneciente al equipo de jQuery puede crear nuevas funcionalidades de tal manera que al final la librería sea más potente. Plugins hay muchos que abarcan diferentes ámbitos, pero de manera general podríamos agruparlos en estas 5 opciones que veis en pantalla. Tratamiento de imágenes, soporte a sistemas responsive, animaciones, creación de widgets y ampliación de funcionalidades. El listado de plugins que hay disponibles ahora mismo lo podéis encontrar en la URL que veis en pantalla, aunque también para aquellos que estéis más acostumbrados a programar en JavaScript, podéis encontrarlos vía el gestor de paquetes npm. Bien, pues aquí tenemos la URL que hemos comentado, donde podemos buscar un plugin por su nombre u ojear entre ellos, aprovechando la clasificación por etiquetas que nos proporciona la página. En esta clasificación que tenéis aquí, entre paréntesis se indica el número de plugins que hay relacionado con cada uno de los tags, aunque hay que tener en cuenta que muchos de ellos se encuentran repetidos, es decir, puede haber un plugin que se encuentre simultáneamente en varias clasificaciones. Por coger una cualquiera, pinchamos en animaciones, aquí tenemos la lista, y por ejemplo podemos pinchar en el primero. Nos va a indicar el nombre del plugin, el autor, en este caso es jQuery Foundation, casualmente he cogido un plugin que sí que está hecho por jQuery. Vemos las diferentes etiquetas por las que está clasificado y en la parte derecha tenemos la posibilidad de descargarlo, de leer la documentación o de ver una demo de cómo funciona. El proceso para poder usar un plugin, la verdad, es muy sencillo. Únicamente consiste en descargar el código desde el enlace que acabamos de ver y enlazarlo al documento HTML justo después del jQuery. Hay que tener en cuenta que, de hecho, es lo más habitual, los plugins pueden usar la propia librería jQuery para su funcionalidad. Por lo cual, el script de carga del plugin debería estar detrás de la carga de la librería jQuery. Porque, ¿qué es jQuery UI? Realmente jQuery no es ni más ni menos que una colección de plugins relacionado con la creación de interfaces gráficos de usuario. Mucha gente dice que jQuery UI es un super plugin compuesto de plugins, pero posiblemente la forma más sencilla de definirla sería como una librería compuesta por muchos plugins. Es decir, que nuestro documento, cuando estamos cargando la librería jQuery UI, en el fondo ni más ni menos lo que estamos haciendo es cargando un conjunto de plugins seleccionados. ¿Seleccionados con qué objetivo? Bueno, pues básicamente con 4 objetivos. El primero de ellos es la creación de widgets, la creación de elementos de control típicos de aplicaciones ricas. Es decir, botones, listas desplegables, barras de progreso, ventanas modales, etc. Además de facilitar la interacción con el usuario. Ciertas cosas habituales de las aplicaciones de escritorio, aunque posibles en las aplicaciones web, son complicadas de programar. jQuery UI nos va a proporcionar herramientas para poder desarrollar de manera muy sencilla técnicas como el drag and drop. Además va a incorporar plugins relacionados con animaciones. jQuery ya de partida, el core de jQuery, ya soporta en cierta medida el trabajo con animaciones, pero jQuery UI lo mejora y además amplía la cantidad de animaciones disponibles. Por último, permite el uso de temas. Permite que nuestras páginas web puedan estar tematizadas. Es decir, que pueda cargar diferentes CSS que puedan hacer que nuestra página web se muestre de una manera o de otra. Esos temas pueden ser temas creados por el propio jQuery, proporcionados de serie por jQuery UI, o incluso pueden ser editados y personalizados por el usuario. ¿Cómo instalarla? Bueno, pues de manera similar a cómo instalábamos jQuery, desde un CDN o descargando el código y subiéndolo a nuestro servidor.
La gran ventaja es que, igual que jQuery, podemos seleccionar cuáles de los plugins van a considerarse dentro de la librería. Es decir, podemos adelgazar la librería dejando únicamente aquellos elementos que nos interesen. Eso facilitará la carga, obviamente, pero hará que no podamos usar un servidor CDN, ya que, como es normal, en esos servidores se encuentra la versión completa. Bien, entrando en cada una de las partes, en cada uno de los apartados que jQuery nos ayuda a solucionar, el primero de ellos, posiblemente el más importante, o al menos el que era el más importante, es la posibilidad de usar widgets. Un widget, que viene de la contracción de la palabra Windows Gadget, no es ni más ni menos que los elementos gráficos que se utilizan en aplicaciones ricas o, de forma más común, en aplicaciones de escritorio. Me estoy refiriendo a elementos como botones, como sliders, combos, pestañas, barras de progreso, etc. El problema que hay, o más bien la situación en la que nos encontramos ahora, es que muchos de los propios frameworks CSS ya proporcionan estos recursos de manera nativa para ellos, incorporando muchas veces la parte de JavaScript o de jQuery que es necesaria para su funcionalidad. Razón por la cual el uso directo desde jQuery UI se ha reducido considerablemente. Hoy en día es más fácil colocar y hacer funcionar un botón desde Bootstrap que hacerlo utilizando jQuery UI. Aún así, no todos los frameworks soportan todos los elementos, o puede ser que nosotros necesitemos una funcionalidad diferente a la que el framework CSS nos proporciona. Así que puede ser interesante conocer la forma general de funcionamiento. Su uso básico es el que tenéis en pantalla. A partir del selector de elementos que hemos conseguido, simplemente ponemos un punto, el nombre del widget que tenemos, por ejemplo button, y entre paréntesis la información necesaria para poder configurarlo, siempre y cuando el widget soporte esa configuración. Hay que tener en cuenta que, igual que pasaba en Bootstrap, el widget se apoya en un elemento del HTML, se apoya en una etiqueta de HTML. Y que no todas las etiquetas pueden ser correspondidas con todos los widgets. O casi mejor, no todos los widgets pueden ser asociados a todas las etiquetas. Por ejemplo, si queremos hacer una caja de diálogo, únicamente podemos asociarlo a una etiqueta de tipo div. O si queremos hacer un spinner, esa cajita de edición con unas flechitas a la derecha que permiten ir incrementando de uno en uno el número que aparece en su interior, será necesario asociarlo a un input. Además, cada widget va a proporcionar un conjunto de eventos que saltarán cuando se produzca alguna situación especial en él y que al cazarlos nos va a permitir controlar las acciones que realizan. Por lo que respecta a las animaciones, ya hemos comentado que el propio jQuery ya posee animaciones básicas que básicamente se dividen en la posibilidad de hacer fundidos, que juegan con la propiedad opacidad, o con las llamadas animaciones slide, que en el fondo son como desplazamientos o como deslizamientos de los elementos en una dirección determinada. Las típicas funciones de jQuery, por ejemplo, son un fade out, un fade in, que son fundidos de desaparición o fundidos de aparición de los elementos, o los slide down o slide up, que son desplazamientos hacia abajo o hacia arriba. Además, y de manera similar a lo que sería el funcionamiento con CSS3, jQuery también permite el uso de la función animate, que se encarga de poder modificar durante un tiempo determinado una propiedad CSS en concreto. Como digo, es algo muy parecido a lo que haríamos con las animaciones en CSS3. Esto por lo que respecta a jQuery. ¿Pero qué nos aporta jQuery UI? Bueno, pues jQuery UI aumenta la cantidad de efectos. Además de los comentados fundidos o deslizamientos, aquí, aprovechando el uso de plugins, aparecen nuevos efectos que hacen cosas, digamos así, que más llamativas, un poco más originales. Y para ello, para poder aplicar esos efectos, aparecen dos nuevas funciones, como es la función effect o la función toggle. Su uso es el que aparece aquí abajo, simplemente, igual que antes, se eligen los elementos a los cuales se va a aplicar el efecto, y con cualquiera de las dos funciones, como primer parámetro se indica una cadena de texto que identifica al efecto, seguida de las opciones que permiten configurar ese efecto y de la duración que va a tener. Es verdad que hoy en día, y sobre todo ahora que ya conocemos las animaciones CSS3, surge la pregunta de cuál de las dos utilizar. Sobre todo porque cuando nos podemos a codificar en jQuery, vemos que el sistema es bastante parecido o tiene un aire muy similar al que usábamos en CSS3. ¿Qué es más recomendable? Bueno, pues como todo en esta vida depende. En general es más recomendable usar CSS3, sobre todo porque jQuery UI carga mucho el sistema y no es muy eficiente a la hora de hacer animaciones. CSS3 en comparación con él está bastante más optimizado.
Pero sí que es verdad que para animaciones muy complejas o animaciones en las que queramos algo que con CSS3 no somos capaces de hacer, por ejemplo, si queremos tener cierto control en tiempo de ejecución de una animación, es verdad que suele ser mejor utilizar una librería externa. ¿Esa librería de ser jQuery? Pues posiblemente no. Existen otras librerías más pensadas para este campo, para el campo de las animaciones, como por ejemplo GESAP, con las que muy probablemente conseguiremos un resultado más eficiente. Bueno, y para acabar el vídeo, como último elemento de jQuery tenemos los temas. Básicamente jQuery permite la aplicación de temas a los widgets, a los elementos de los que hemos hablado anteriormente, temas que pueden ser elegidos mediante una colección, simplemente descargándolos de la página web, pero también nos permite la configuración de nuestro propio tema a partir de uno de partida. Es decir, podemos elegir un tema e ir modificándolo a nuestro gusto, descargarlo y utilizarlo en nuestras aplicaciones.